Hola hermanos, bienvenidos a su canal Reflexionando con la Palabra de Dios, pidiéndole a nuestro Dios Padre que nos dé sabiduría e inteligencia, pidiéndole que nos dé salud y fuerzas, pidiéndole que nos haga ser obedientes hacia lo que Él nos pide por medio de su palabra, para que por medio de esa obediencia nosotros el día de mañana podamos estar frente a la presencia de Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que la sabiduría y la inteligencia nos sirvan para analizar, entender y comprender lo que hoy Dios nos va a decir por medio de su palabra. Que la salud y las fuerzas nos sirvan para que podamos caminar día tras día hacia la presencia de Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, vamos a leer la palabra de Dios de la Biblia, del libro de la segunda carta a los Corintios. Somos pues los ayudantes de Dios y ahora les suplicamos que nos hagan útil la gracia de Dios que han recibido. Dice la Escritura: en el momento fijado te escuché, en el día de la salvación te ayudé. Este es el momento favorable, este es el día de la salvación. Nos preocupábamos en toda circunstancia de no dar a otro ningún pretexto para criticar nuestra misión. Al contrario, de mil maneras demostramos ser auténticos ministros de Dios que lo soportan todo: las persecuciones, las privaciones, las angustias, los azotes, las detenciones, las oposiciones violentas, las fatigas, las noches sin dormir y los días sin comer. Se ve en nosotros pureza de vida, conocimiento, espíritu abierto y bondad, con la actuación del Espíritu Santo y el amor sincero de Dios. Con las palabras de verdad y con la fuerza de Dios, con las armas de justicia, tanto para atacar como para defendernos. Una vez nos honran y otras nos insultan. Recibimos tanto críticas como alabanzas. Pasamos por mentirosos aunque decimos la verdad, por desconocidos aunque nos conocen. Nos dan por muertos, pero vivimos. Se suceden los castigos, pero no somos ajusticiados. Nos tocan mil penas y permanecemos alegres. Somos pobres y enriquecemos a muchos. No tenemos nada y lo poseemos todo. Corintios, les hablo con franqueza, les abro mi corazón. En mí no falta lugar para acogerlos, pero en ustedes todo es estrecho. Páguenos con la misma moneda. Les hablo como a hijos, sean más abiertos. No se junten con los que rechazan la fe. Es cosa absurda. ¿Podría unirse la justicia y la maldad? ¿Podría convivir la luz y las tinieblas? ¿Podría haber armonía entre Cristo y Satanás? ¿Qué unión puede haber entre el que cree y el que no cree? ¿Qué tiene que ver el templo de Dios con los ídolos? Nosotros somos el templo de Dios vivo. Dios lo dijo: habitaré y viviré en medio de ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por eso salgan del medio de ellos y apártense, dice el Señor. No toquen nada impuro y yo los miraré con agrado.
Yo seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor, dueño del universo. Bien, mis hermanos, acabamos de leer la palabra de Dios. De la lectura que hemos escuchado el día de hoy, ¿qué es lo que nos quiere decir nuestro Padre para nuestra vida, hermanos? ¿Qué es lo que nos quiere decir la palabra de Dios el día de hoy a mí y a ti? Bueno, mis hermanos, primeramente, la palabra de Dios nos recuerda que somos sus ayudantes, que somos siervos de Dios y que por lo tanto nosotros estamos dispuestos o expuestos a insultos, a maltratos, a consecuencia de la palabra de Dios. Y esto no es novedad para ti y para mí, hermanos, porque en toda la historia de lo que ha acontecido en los siervos de Dios, en los que le han servido a Dios, todas esas personas siempre han sido insultadas, han sido agredidas y en ocasiones han sido hasta asesinadas por predicar la palabra de Dios, por anunciar la palabra de Dios. Y si no, no nos vayamos muy lejos, hermanos. ¿Qué pasó con Jesucristo? Jesucristo, por predicar la palabra de Dios, por decir la verdad, por anunciar la palabra de Dios, Él fue rechazado, Él fue insultado y Él llegó hasta ser asesinado, llegó a la muerte. ¿Por qué? Por proclamar la palabra de Dios. Entonces hoy Dios nos recuerda a mí y a ti eso, hermanos, porque tú y yo somos servidores de Dios, que servimos a Dios para proclamar y anunciar la palabra de Dios a toda la gente. Y por eso dice la palabra de Dios que nosotros seremos insultados, seremos agredidos por anunciar la palabra de Dios, por personas que no van a querer aceptar la palabra de Dios. Y esas personas nos van a agredir, nos van a insultar. Pero aún así, dice la palabra de Dios, que tú y yo tenemos que seguir proclamando y evangelizando la palabra de Dios, hermanos. Y nos dice la palabra de Dios todo lo que nos va a acontecer, pero también nos dice la palabra de Dios que tenemos que ser abiertos. Nosotros tenemos que ser abiertos de corazón hacia nuestro prójimo, hacia las demás personas. Tenemos que ser, dice la palabra de Dios, tenemos que ser bondadosos. Tenemos que tener el conocimiento para poder predicar la palabra de Dios.
y por medio de la predicación poder ayudar a muchas y a muchas personas, hermanos. Y dice la palabra de Dios que tenemos que actuar con el Espíritu Santo y el amor sincero de Dios, que es lo más importante, hermanos. Pero dejemos que la palabra de Dios nos vaya explicando y nos vaya diciendo paso a paso, hermanos. Fíjate cómo empieza la palabra de Dios. La palabra de Dios empieza diciendo: somos, pues, los ayudantes de Dios. Somos, hermanos, los ayudantes de Dios. Somos los servidores de Dios, los cuales tenemos el compromiso de proclamar y evangelizar por medio de la palabra de Dios a toda la gente, hermanos. Y sigue diciendo la palabra de Dios: y ahora les suplicamos que no hagan inútil la gracia de Dios que han recibido. Que no hagan inútil la gracia de Dios que hemos recibido, hermanos. Que no hagamos inútil la gracia de Dios que hemos recibido, sino que al contrario, que pongamos en práctica y en marcha lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. Y entre lo que quiere que hagamos tú y yo, la palabra de Dios, es evangelizar y proclamar la palabra de Dios a toda la gente, hermanos. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Dice la Escritura: en el momento fijado te escuché. En el momento fijado te escuché, hermanos. Dios a ti te ha escuchado alguna vez, hermanos. Tú puedes dar testimonio diciendo que realmente Dios te ha escuchado cuando tú has aclamado a Él. Yo te puedo decir de mi parte, hermanos, que sí, que Dios me ha escuchado. Dios me ha escuchado cuando yo aclamo a Él. Por eso dice la palabra de Dios: en el momento fijado te escuché. En el momento fijado. En el momento en el que tú aclamaste a Dios, Dios te escuchó, hermano. Y sigue diciendo la palabra: en el día de la salvación te ayudé. En el día de la salvación, hermano, te ayudé. Este es el momento favorable. Este es el día de la salvación. Nos preocupamos en toda circunstancia de no dar a otro ningún pretexto para criticar nuestra misión. Ojo, hermanos, esto es muy importante para ti y para mí. Tú y yo, como servidores de Dios, tenemos que cuidar muy bien nuestra persona ante las demás personas. Tenemos que cuidar muy bien nuestra imagen, en no dar ninguna clase de pretexto o excusa o algo que sea motivo de que critiquen la labor que tú y yo hacemos de Dios. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué es importante esto? Porque desgraciadamente cualquier cosa que tú y yo hagamos en esta vida, y si es una cosa en la cual damos algún pretexto o alguna crítica hacia nuestra vida, créemelo que no la hacen a nuestra vida, la hacen a Dios, porque tú y yo servimos a Dios. Entonces, cualquier pretexto que demos para que nos critiquen de algo que hagamos en nuestra persona,
repercute hacia Dios, no hacia nosotros, porque nosotros somos servidores de Dios. Y cualquier crítica que hagan en nuestra persona, esa crítica repercute en Dios, porque es al que tú y yo servimos. Entonces es muy importante que tú y yo no demos, como dice la palabra de Dios, no demos ningún pretexto para que critiquen nuestra vida. Fíjate bien, no demos ningún pretexto. Eso es muy importante, hermanos, porque si damos algún pretexto o alguna crítica sobre nuestra vida, eso repercuta en Dios. Y recuerda que tú y yo estamos al servicio de Dios. Y tenemos que cuidar muy bien la imagen que Dios ha puesto en ti y en mí. Por eso empieza diciendo la palabra de Dios cuando dice claramente, hermanos: les suplicamos que no hagan inútil la gracia de Dios. No hagan inútil la gracia de Dios. Si tu hermano das algún motivo o alguna circunstancia o algún pretexto para que critiquen tu vida, ahí estás, porque esa crítica o eso que haces tú para que la gente critique tu vida recae sobre Dios, no sobre tu vida. Cuando nosotros hacemos algo individuo, algo que merece que la gente nos estén criticando, eso es algo que cae sobre Dios, y entonces ahí estamos haciendo inútil la gracia de Dios. Por eso dice la palabra de Dios que no hagan inútil, no hagamos inútil, no hagamos que por causa de lo que nosotros hacemos recaiga sobre Dios. ¿Por qué? Porque lo que tú y yo hacemos en la vida repercute en Dios. Por eso dice la palabra de Dios: nos preocupamos en toda circunstancia, de no dar a otros ningún motivo ni ningún pretexto para criticar nuestra misión, que Dios nos ha encomendado. No hay que dar ningún pretexto, dice la palabra de Dios, ni ninguna excusa ni nada para criticar la misión que Dios nos ha encomendado. Eso tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, porque sigue diciendo la palabra de Dios: al contrario, fíjense bien, al contrario, de mil maneras demostramos ser auténticos de Dios. Al contrario, de mil maneras demostramos ser auténticos de Dios, que lo soportan todo. ¿Y qué es lo que soporta un siervo de Dios? Dios te lo va a decir. Fíjate, tienes que ser auténtico. Tienes que ser auténtico ante las personas. Del cual soportamos todo. ¿Y qué es lo que soportan los siervos de Dios? Que ha pasado en el transcurso de todos los que han servido a Dios, hasta nuestro Señor Jesucristo pasó por eso. Y dice la palabra de Dios: lo soportamos todos: las persecuciones, las privaciones y las angustias, los azotes, las detenciones, las oposiciones violentas, las fatigas, las noches sin dormir y los días sin comer. Eso lo soporta un siervo de Dios. Y sigue diciendo la palabra de Dios: se ve en nosotros pureza de vida. En ti se tiene que ver la pureza de vida que Dios manifiesta sobre tu persona, hermano. Por eso es que no tienes que dar ningún pretexto, ni ninguna excusa, ni nada que sea motivo de que critiquen el ministerio que Dios te ha encomendado. Porque entonces ahí
sí estaría siendo inútil la gracia que Dios te dio. Por eso es que Dios también dice al principio: les suplicamos que no hagan inútil la gracia que Dios les ha dado. Y siguen diciendo la palabra de Dios. Se ve en nosotros pureza de vida, conocimiento, espíritu abierto y bondad, con la actuación del Espíritu Santo y el amor sincero de Dios. Se ve la pureza de vida que debemos manifestar a las personas. Se ve el conocimiento que Dios nos ha dado por medio de su palabra. ¿Para qué es ese conocimiento que Dios nos da por medio de su palabra, hermanos? Ese conocimiento que Dios nos da por medio de su palabra es para que tú y yo ayudemos a las demás personas por medio de la predicación y de la evangelización de la palabra de Dios. Por eso es que dice la palabra de Dios que conocimiento que Dios te da. Y el conocimiento que Dios nos da es para que podamos ayudar a muchas y muchas personas por medio de la evangelización, por medio de la predicación de la palabra de Dios, hermanos. Porque aunque no lo creas tú, cuando tú evangelizas y predicas la palabra de Dios, ayudas a mucha gente. Porque hay mucha gente, hermanos, en este mundo que está necesitada de escuchar realmente la palabra de Dios, para así poder también ellos salir adelante en su vida, así como tú y yo salimos adelante día a día por medio de Dios. Así también mucha gente está necesitada. Así como hay mucha gente que no quiere escuchar la palabra de Dios, hay mucha gente que sí quiere escuchar la palabra de Dios. Y esa gente que realmente quiere escuchar la palabra de Dios, esa gente es a la que, por medio del conocimiento que Dios nos ha dado, podemos ayudarlos a que conozcan a Dios y se acerquen realmente a Dios. Por eso es el conocimiento. Y dice la palabra de Dios, y tienen que tener un espíritu abierto y de bondad. Un espíritu abierto para toda la gente, hermanos. Por eso dice abierto. Un espíritu abierto, un corazón abierto para toda la gente, para ayudar a toda la gente. Por eso dice la palabra de Dios que tenemos que tener un espíritu abierto y lleno de bondad, para así poder ayudar a las demás personas. Porque hay muchas personas que necesitan ayuda, hermanos. En serio, hay muchas personas en este mundo que realmente necesitan ayuda. Y es Dios a las personas que quieren que tú y yo ayudemos. Porque nos las vamos a encontrar en el mundo, hermanos. En este mundo que nos encontramos tú y yo, nos vamos a encontrar esas personas que realmente ocupan ayuda. Y Dios quiere que las ayudemos. Así como cuando Jesús vino a este mundo. Cuando Jesús vino a este mundo, ayudó a muchísima gente que ocupaba ayuda, hermanos. La ayudó de una y de otra manera. Por medio de la predicación, por medio de la palabra de Dios, por medio de la sanación que Él les daba. Pero Él ayudó a muchísimas personas que estaban necesitadas de esa ayuda, hermanos. Y así en la actualidad hay muchas personas que necesitan realmente esa ayuda. Y Dios quiere que las ayudemos. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Y con la actuación del Espíritu Santo y el amor sincero de Dios. Con la actuación del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es
la verdad. Es la fuerza de Dios. Y termina diciendo la palabra de Dios. Y con el amor sincero de Dios. O sea, que todo lo que hagamos, tú y yo, hermanos, lo tenemos que hacer realmente con el amor sincero de Dios. Ayudar a las personas por amor, hermanos. Cuando tú ayudas a alguien por amor, cuando tú ayudas a alguien realmente por amor, hermanos, es algo realmente bello y hermoso y se siente desde adentro. Y te comento esto, porque fíjate, hay personas que sí ayudan a las personas, no discuto que no, hermanos, pero las ayudan por obligación. Y cuando tú ayudas a una persona por obligación, hermanos, la ayudas por fuerza. Por eso se dice obligación, porque tienes la obligación de ayudarlo. Y la ayudas por eso. Entonces es una obligación que haces tú a fuerzas y no la haces de voluntad ni de amor. Y Dios quiere que tú y yo ayudemos a las personas con el amor sincero de Dios. Fíjate la gran diferencia y grábatelo en la mente. Y tú no seas de esas personas. Tú cuando vayas a ayudar a una persona, no lo hagas por obligación. Porque no vale, hermano. Esa ayuda no vale. Aunque la hayas ayudado, no vale, hermano. Porque es una ayuda que se hace a fuerzas. Y Dios no quiere que tú ayudes a las personas a fuerzas ni por obligación. No. Dios quiere que tú ayudes a las personas por amor. Por el grande amor de Dios. Y no por obligación. No. Si tú ayudas a una persona por obligación, hermanos, no sirve. Porque es una ayuda a fuerzas. Y Dios no quiere eso. Dios no quiere que ayudemos a la gente a fuerzas y por obligación. Ay, es que tengo la obligación de ayudar a esa persona y por la voy a ayudar. No, hermanos. Así no sirve la ayuda. La ayuda sirve cuando realmente sale del corazón. Cuando la haces por amor. Y cuando haces la ayuda por amor, la haces sin ningún interés de nada. Esa ayuda sale limpia y pura como Dios quiere que realmente ayudemos a las personas. Jesucristo ayudó a muchas personas y las ayudó por amor. No las ayudó por obligación. No, hermanos. Dios ayuda a las personas por amor. Jesucristo, que es el reflejo de Dios, Él ayudó a muchas personas, pero las ayudó por amor. Nunca le hizo ni por obligación ni por fuerzas. Siempre fue por amor. Entonces Dios quiere que tú y yo, cuando realmente ayudemos a una persona, la hagamos de corazón y realmente por amor, como dice la palabra de Dios, donde dice, con el Espíritu Santo y el amor sincero de Dios. Entonces que nos quede muy claro, hermanos, porque hay dos clases de ayuda que la gente hace. La ayuda por obligación o por interés, y la ayuda que realmente es de corazón y de amor sincero. Y Dios quiere que tú hagas tu ayuda por amor y de corazón, mis hermanos. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Y con la palabra de la verdad y con la fuerza de Dios, con las armas de la justicia, tanto para atacar como para defendernos.
Dice la palabra de Dios también. Unas veces nos honran y otras nos insultan. Recibimos tanto críticas como alabanzas. Pasamos por mentirosos aunque decimos la verdad. Pasamos por mentirosos aunque decimos la verdad. Porque la verdad es muy difícil de aceptar, hermanos. La verdad es muy difícil de aceptar. Y te voy a poner un ejemplo muy simple. Los maestros de la ley y los sacerdotes no aceptaron la verdad de que nuestro Señor Jesucristo era el Hijo de Dios. No la aceptaron y era la verdad. Y mismo Jesús les dijo, el Padre y yo somos uno mismo. Y los sacerdotes y los maestros de la ley y el pueblo no lo aceptaron, hermanos. No aceptaron la verdad. Porque es muy difícil aceptar la verdad. Entonces por eso dice la palabra de Dios. Pasamos por mentirosos aunque decimos la verdad. Jesús pasó por mentiroso. Aunque decía la verdad, ante ellos pasó por mentiroso. Pasó por un engañador. Porque ellos creían que engañaba a la gente cuando Él estaba diciendo la verdad, hermanos. Porque es muy difícil aceptar la verdad. Pero recordemos que la verdad, dice la palabra de Dios, nos hará libres. Entonces hay que aceptar cuando realmente nos están diciendo la verdad. Porque dice la palabra de Dios que la verdad nos hará libres. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Dice, en mí no falta lugar para acogerlos, pero en ustedes todo es estrecho. No se junten con los que rechazan la fe. No se junten con los que rechazan la fe. Si tú te encuentras con una persona que rechaza la fe, que rechaza la palabra de Dios y no te quiere escuchar, hermano, no te juntes, aléjate de él. No pierdas el tiempo con esa gente, porque por más que lo intentes, no van a aceptar. Entonces, ¿para qué perder el tiempo, hermanos? ¿Por qué? Porque hay mucha gente que realmente sí quiere escuchar y aceptar la palabra de Dios. Entonces con ellos sí hay que hablar de la palabra de Dios. Hay que enseñarles lo que Dios nos ha enseñado a nosotros. Pero con los que no, retírate luego, hermano, dice la palabra de Dios. No se junten con los que rechazan la fe. Es cosa absurda, pues dice la palabra de Dios. ¿Podría unirse la justicia y la maldad? Claro que no. ¿Podría convivir la luz y las tinieblas? Tampoco. ¿Podría haber armonía entre Cristo y Satanás? Menos. ¿Qué unión puede haber entre el que cree y el que no cree? Ninguna, hermanos. Entonces mejor apártate. No pierdas el tiempo. Dice la palabra de Dios. ¿Qué tiene que ver el templo de Dios con los ídolos? Nosotros somos el templo de Dios vivo. Fíjate bien, tú y yo, hermanos, somos el templo del Dios vivo, del Dios verdadero. ¿Qué palabras? Esas palabras nos deben de fortalecer a mí y a ti para seguir adelante, hermanos, con lo que Dios quiere que tú y yo hagamos, que es que ayudar a las personas, proclamar y evangelizar la palabra de Dios a toda la gente. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Dios lo dijo, habitaré y viviré en medio de ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por eso, salgan del medio de ellos y apártense. Salgan del medio de toda esa gente que no quiere creer ni aceptar la palabra de Dios. No pierdan el tiempo. Sálganse de ahí.
No tiene caso que estés gastando tu saliva y tus esfuerzos y todo el conocimiento que Dios te ha dado con personas que realmente no quieren aceptar, hermano. No tiene caso. Sálganse de ahí, dice la palabra de Dios, y apártense, dice el Señor. No toquen nada impuro, y yo los miraré con agrado. Yo seré un padre para ustedes, y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor y Dios, dueño del universo. Fíjate qué palabras. Y con estas palabras nos vamos, hermanos. Dice la palabra de Dios: yo seré un padre para ustedes, y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor, Dios y dueño del universo, mis hermanos. Bien, mis hermanos, yo aquí me despido de su canal Reflexionando con la palabra de Dios. No sin antes haciéndoles la cordial invitación que siempre les hago, hermanos. Que escuchemos atentamente lo que Dios nos dice por medio de su palabra. Que la cojamos en nuestras manos y la metamos a nuestro corazón. Pero sobre todo que la pongamos en práctica día en día en nuestra propia vida, hermanos. Porque así, primeramente, vamos a ser obedientes a lo que Dios nos dice que hagamos. Y también vamos a irnos purificando y limpiando para llegar a como Dios quiere que nosotros estemos, limpios y puros, y que seamos seres nuevos. Y eso lo vamos a lograr por medio de la palabra de Dios, que nos va diciendo cómo ir haciendo cada cosa, mis hermanos. Bien, mis hermanos, me despido haciendo una oración a mi Padre Dios Yahvé. Papito hermoso, Dios y verdadero Yahvé, gracias te doy, mi Padre Dios, por ser mi papito, mi Padre, el que me ama y me quiere, el que no me suelta ni me abandona por ningún momento. Gracias te doy, papito hermoso, porque cada instante de mi vida sé que tú me acompañas y me cuidas y me proteges de toda maldad, de todo aquello que me quiera hacer daño. Gracias te doy, mi Padre Dios Yahvé, por la salud y las fuerzas, el techo que me das, por los alimentos que me das día tras día, oh Padre Dios Yahvé. Papito, queremos pedirte, queremos suplicarte humildemente, Señor, que no nos abandones, que no nos sueltes, que no permitas que Satanás nos devore, sino al contrario, defiéndenos y protégenos de Satanás. Cuídanos en tu brazo poderoso. Y te pedimos, Padre Dios Yahvé, que día a día nos des la sabiduría, el conocimiento para poder predicar y evangelizar tu palabra hermosa a toda la gente. Te lo pido por tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. También, Padre Dios Yahvé, queremos alabarte y glorificarte como solo tú te lo mereces. Y queremos por medio de esta alabanza darte las gracias por todo lo que nos das, porque reconocemos ante tu presencia y ante toda tu creación que lo que somos y lo que tenemos es gracias a ti, papito hermoso, Padre y Dios y verdadero Yahvé.
Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Y lléname, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor. Y lléname, lléname, lléname con tu presencia, lléname con tu poder, con tu amor. Espíritu de Dios, y lléname, lléname con tu presencia, lléname con tu poder, lléname con tu amor, y lléname con tu presencia, con tu poder, con tu amor. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios. Bien, mis hermanos, no se olviden que los amo con todo mi corazón. Cuídense donde quiera que anden. Protéjanse. Acójanse al brazo poderoso de mi Padre Dios Yahvé, al manto sagrado del Señor Jesucristo, y que la fuerza del Espíritu Santo nos ayude a que nosotros podamos caminar día a día por el camino que nos ha dejado y que es el camino de nuestro Señor Jesucristo. Amén.